¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Pulso Regional aquí en Marga Marga TV. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de redes sociales, todas las señales adheridas y por supuesto sigue aquí nuestro compromiso con la región de poder exponer la mayor cantidad de candidatos posible para que usted tome la decisión más que lo represente ahí atrás. Vamos a tener que renovar ese Congreso de Diputados, Senadores, también Presidente, y para eso es necesario que usted conozca y vote por candidatos que lo representan. Así que esa es nuestra función. Saludamos, por supuesto, a todos los medios que se suman con nosotros. Zapping en la señal 168, Claro 646, también por Mundo por la señal 263, Cable de la Costa también para toda esa zona en el 98 y en el 64.5. También se suma nuevamente Giro Visual, la red de Giro Visual en el 101 por BTR y por supuesto todas las señales de radio que están con nosotros, que es la Radio Congreso en la 105.1 FM y la Radio Amor en la 99.3, que ya nos acompaña ya hace algunas semanas. Así que le damos la bienvenida, tenemos un tremendo panel, muchas caras nuevas también, así que esa es la idea de este programa. Parto comenzando a mi mano derecha, Vanessa Ferrer, candidata a diputada por el Distrito 7, Partido de la Gente. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Giancarlo. Un saludo a todos aquí los panelistas, muy agradable. Hace rato que estaba esperando esta invitación, así que estoy muy feliz de estar acá en Marga Marga y poder representar a mi partido, el Partido de la Gente, en las próximas elecciones del 16 de noviembre de este año. Oye, queda muy poquitito, así que ahí para todos estén atentos y conocer a los candidatos. También me acompaña a mi mano derecha Francisca Bello, actual diputada por el Distrito 6 y nuevamente candidata a diputada por el Distrito 6 del Frente Amplio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es, Giancarlo, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí en Marga Marga TV. Yo he hecho de la política, o mi centro político, el Aconcagua, desde ahí nos trasladamos, yo vivo ahí y hoy día muy contenta de poder estar conversando, hablándole a los y las vecinas de Marga Marga que son tan importantes. Y no solamente Marga Marga, de toda la región. De toda la región, sí, así que perfecto. Toda la región y también incluso para la zona de la costa. También a mi mano izquierda, Manuel Millones, candidato independiente, pero por la lista republicana, candidato a diputado al Distrito 6. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación y saludo a los panelistas. Tengo grandes amigos, esperamos tener una buena conversación. Contento de estar en este programa, veo que han crecido mucho desde el año pasado ahora, así que los felicito como emprendedores. Sentimiento encontrado, yo viví aquí atrás del canal. Mira. Durante un par de años, el terremoto nos corrió a Quillota, vivo en Quillota, en el ombligo de la región, vivo acá, por lo tanto, al igual que otros que están acá presentes, no tenemos que venir de afuera a hacer turismo electoral. Vivimos acá, por lo tanto, tenemos el sentido de la gente, lo que pasa en las calles. Así que gracias por la invitación. Oye, sí, casi todos los candidatos que hemos traído son de la local. Un dato para del que les gusta el turismo electoral, en la quinta región eso parece que no funciona, no prueben porque le ha ido bastante mal a aquellos que tratan de hacer eso y tenemos ese sentimiento regional, todos vivimos acá en la región. Y por supuesto también completando el panel del Partido Nacional Libertario, Jaime Morales. Bienvenido, ¿cómo estás, Jaime? Contento de estar acá nuevamente, gracias por la invitación. Muy locales nosotros, nuestro carnet dice Puerto, lo sabemos perfectamente, nacido y criado en Valparaíso, así que contento de estar en Marga Marga TV, tiene mucha audiencia la vez anterior, mucho hay retweet, mucho también comentarios, así que muchas gracias por la invitación nuevamente, Jan. Por supuesto, esa es la idea, dar vitrina a todos los pensamientos políticos, que puedan confrontar opiniones siempre con respeto y que la gente los conozca, que no termine votando por un flyer, por una foto y que diga, no, yo conozco a este y me gusta porque me representa o se adhiere un poco a la idea. Y en función de eso les quiero presentar el primer tema. Hemos hablado harto de la seguridad, la toma, en todos los programas, pero hay un tema que no habíamos tocado y quizás es el momento de tocarlo y quiero conocer la opinión de ustedes, porque el gobierno apura la votación de eutanasia. La oposición anticipa que puede esto derivar en el Senado. Puede haber un tema, hay distintas posturas, es un tema quizás muy personal, pero también la gente que quiere conocer sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Al final de esta mini relato de conversación les voy a preguntar qué votarían ustedes, a favor o en contra, y que la gente sepa. Vanessa. Bueno, me parece que claramente ya estamos en el síndrome del pato cojo, por lo tanto este gobierno tiene que dejar algún legado que sea importante, que tenga recordación, porque la verdad es que a mi juicio los legados que hasta el momento pareciera ser que va a dejar no son, digamos,
de los mejores. Y en ese sentido me parece lógico que estén apurando algunos de los proyectos que el presidente comprometió en la última cuenta pública. Y el tema de la eutanasia justamente es uno de aquellos, porque generalmente son estos temas valóricos los que los presidentes tiran en el último año de gobierno antes de irse. Me parece que hay que estar siempre abiertos al diálogo, a conversar respecto de todos los temas. Creo que es importante, no así apresurarlo, porque es un tema muy, muy delicado, que tiene que ver también con los valores de las personas, con las creencias. También me imagino que va a haber esto que tienen los médicos, que es posible que ellos, se dice conciencia, ¿quién me ayuda con ese término? Que ellos pueden no hacerlo. Libertad de conciencia. Exacto, libertad de conciencia. Entonces vamos a entrar ahí en temas que son muy complejos, y así como apurémonos rápido para tener un legado, me parece que no es lo correcto. Ojalá que vaya de a poco, que sea con mucho diálogo y ojalá participación ciudadana. ¿Y tu postura sería abierta al diálogo, a escuchar opiniones? Por supuesto. A mí me interesa tener una participación representativa en la Cámara. Y yo creo que lo más importante como partido de la gente es también escuchar la opinión de lo que la gente cree y piensa respecto a este tema. Claro, porque a diferencia de otro tema, como que alguien podría decir tengo razón y tú no tienes razón, en los valóricos tiene que ver un poco con la formación y con lo que cada uno cree. No necesariamente hay una verdad ni una razón. Absolutamente. Como podrían llegar a ver, sí, en otras temáticas. Dejo ahí la pregunta al que quiere tomar. Mira, yo comparto lo que dice Vanessa. Este es un tema súper sensible porque yo fui asesor en el Parlamento de la CAN 90 y se empezó a discutir la ley de trasplante. Y fue muy difícil legislar, particularmente por lo que dice Vanessa, en que había aprehensiones, por ejemplo, que los médicos pudieran apurar la muerte de una persona que no necesariamente podía morir, fundamentalmente el tema de la donación de órganos, y fue un debate pausado. Se intentó en primer momento acelerar el trámite legislativo y fue un debate muy pausado porque había dudas razonables, incluso después se hizo varias modificaciones. En este caso es mucho más complejo todavía. Yo soy un hombre pro vida, pero no me cierro a discutir el tema. Yo he conocido personas que han muerto sufriendo, y ciertamente que es dramático. He conversado con los obispos recientemente para tener una opinión más de la Iglesia Católica, aunque uno tiene la libertad de opinar como quiere o votar como quiere, pero no me cierro a la discusión, pero una discusión pausada. No digo no, al principio el Partido Republicano tiene una opinión negativa, particularmente lo que hemos escuchado, pero yo en particular no me cierro al debate. Siempre en democracia es bueno escuchar los argumentos, debatir, resolver las dudas razonables, ver caso y caso. Tenemos varias experiencias en el mundo que también han sido negativas. Esto está muy bien legislado en Europa, entonces yo, por lo menos ese tema en particular, no me cierro a conversar y a discutir y escuchar las razones, pero lo sí no estoy disponible a que se haga una tramitación acelerada. Claro, eso sí, que para sacar un proyecto antes respetar todas las posiciones, y uno siempre piensa que el adversario actúa de buena fe. Yo esperaría, y espero que si Fran llega y Vanessa y Jaime lo discutamos con la altura de mira y con el tiempo que amerita. ¿Jaime? Sí, el Partido Nacional Libertario acá tenemos una postura bastante, obviamente similar. Estamos en el mismo pacto con Republicano, en el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el cual nosotros, al igual que Manuel, estoy muy agradecido de estar con Manuel acá, nos conocemos largamente, hemos trabajado en conjunto en varias ocasiones, y en ese sentido yo comparto también que el debate es sano, es bueno escuchar las otras posiciones también, el debate público, sobre todo el debate político, que son diferentes. Y que ahora, pero ustedes como libertarios, ¿uno tendería a pensar que le entregarían esa potestad individual a las personas o no han tenido todavía ese debate, o vamos a tener algún libertario aprobando esto y otro rechazando? ¿No lo creo, porque el derecho a la vida nosotros lo entendemos como antes del Estado. Así de sencillo. Y en ese sentido son derechos indelebles que no se pueden corregir. Entonces, por eso el respeto a la vida, desde la muerte natural, desde la protección, en lo personal. Yo vi morir a mis 4 abuelos, los cuidamos nosotros en nuestra casa, de mi familia. Entonces, a mí la verdad que el respeto, la protección y el cuidado de los adultos mayores es fundamental, sobre todo cuando ya están con enfermedades seniles, enfermedades degenerativas en el tiempo. En ese sentido creo yo que es fundamental. Se puede, nosotros no somos una familia, tú sabes bien, provenimos de familias de esfuerzo, de trabajo, y se puede perfectamente cuidar a los ancianos hasta el término de su vida de forma natural. Pero y en algunos países está la muerte asistida. Sí. Que es complementario. Sí, entonces es un debate que va a llegar. Para tener posición, nosotros tenemos diferencias, posiciones distintas, pero hay que discutirlo. Francisca, usted desde el Frente Amplio, me imagino, apoyando esta postura del gobierno de mandar el proyecto de ley, o también dentro del Frente Amplio tienen ahí distintas posturas. No, yo creo que no hay posturas diversas respecto a este tema.
más allá también de un tema valórico que son 2 proyectos que el presidente planteó en su última cuenta pública, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y con acelerar la tramitación de la eutanasia, que son 2 proyectos que se fusionaron. Uno está el del 2011 y el otro el del 2018. Vlado Mirosevic es uno de las personas que está llevando a cabo no solo su tramitación, sino fue quien es el pionero, por así decirlo. Tiene que haber habido más también. Yo creo que en ese sentido lo que estamos hablando es de una muerte digna, de cuidados paliativos, pero de una muerte digna. Estamos hablando de personas que voluntariamente, son leyes que no obligan, son leyes, cuando me refiero a son leyes me refiero a la del aborto o la de la eutanasia, sino que además es una opción para la persona. Y en ese sentido, una opción médica. Una opción que tiene que ver con un recinto médico, con una conversación con su familia, etcétera, pero también entender que es un momento de la vida en donde uno puede que lo esté pasando muy, muy mal y necesita y dice, bueno, creo que hasta aquí llegó mi hora, porque si no solamente es sufrimiento. Y yo creo que es interesante que el Congreso de la República de Chile debata estos temas y lo debatamos entre quienes pensamos parecido, quienes pensamos distinto, pero que pensemos y debatamos en función a lo que la gente necesita. Y en ese sentido, ojo, no me acuerdo cuánto es la encuesta, pero hace poco salió que había un gran porcentaje de personas en Chile que estaban a favor de la eutanasia. Entonces, de alguna forma no es que apuremos una tramitación, sino es una tramitación que lleva larga data, como fue la del royalty minero, que llevaba casi 10 años de tramitación y en este gobierno se apura, se le pone urgencia. Entonces yo creo que es un debate que Chile está preparado para dar. Oye, y eso mismo te voy a preguntar, tú eres la única de este panel que está en ejercicio, pero de repente vemos estos videos que circulan ahí, cuéntanos si es verdad o no, que está hablando pero no están escuchándolo, están en la sala solo, es como que se graba el Reels, pero justamente ese espíritu que me comentas tú de debate, ¿por qué no sucede Yo creo que no van a escuchar a sus contendores? Yo creo que la sala de la Cámara... estamos los 155. Bueno, ahora hay varios desaforados, así que somos menos. Sí, vamos. Más los que presentan licencia, más los que faltan por campaña. Cualquier cosa. Entonces, yo creo que la Cámara, la sala en general, es cuando el proyecto ya salió de la comisión. Entonces ya hay una postura, ya viene una tramitación, hay proyectos más polémicos que otros, entonces uno pone más atención a lo que está diciendo el de al frente. Por ejemplo, cuando llegó el del frente son los republicanos, son Libertad Nacional, eso mismo. Está por acá RN, nosotros estamos Frente Amplio por aquí, también está el PS, pero cuando creo que nos escuchamos más son en las comisiones. Porque es un espacio donde uno dice, yo por ejemplo fui presidenta de la Comisión de Mujer, también estoy en la Comisión de Recursos Hídricos, y ahí damos un debate más pequeño y luego llevamos nuestras ideas a la sala, pero efectivamente justo en este momento hay harta ausentismo en el Congreso, sobre todo por las campañas. Pero cuesta escuchar al otro sin sentir que... pensando que no somos enemigos. A mí yo creo que esa es una cuestión que no sé si me molesta del Congreso, pero creo que es difícil hacer política cuando quizás pensamos distinto, no significa que seamos enemigos. Somos adversarios políticos, más no seres humanos que no puedan conversar y llegar a consensos o no. Yo creo que eso es complejo hoy día de la política. Jaime. Hemos conversado acá varias veces del timing político. Me parece que acá hay una problemática que intenta el gobierno, al final de su gobierno, instalar temas valóricos, como bien decía la candidata, para cubrir, podríamos decir de alguna forma, la crisis que existe. Existe una crisis en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de vivienda. No hay que decirlo, lo estamos viendo acá en la región, el tema de las tomas, etcétera, la reconstrucción y otros. Y lamentablemente... se viera como que se está tratando de ocultar eso con temas valóricos que son
tienen una importancia muy relevante en lo social, lo estamos conversando. Claro, acá. o sea, las familias que están en esa instancia lo consideran urgente. Quizá el resto del país que no está viviendo esa instancia lo encuentra secundario. Pero me parece que el ponerle apuro desde el gobierno hoy día tiene un tema de timing político donde habría que poner más asidero a otros temas que son fundamentales como la delincuencia, la seguridad. Creo yo que si bien se está trabajando, pero me parece que no con el pie en el acelerador como corresponde, y el timing político es fundamental, y se ve como que se está tratando de reducir la expectativa que tiene la ciudadanía de las necesidades reales. Yo quiero hacer un contrapunto con Francia, que yo trabajé más de 20 años en el Congreso asesorando a distintos legisladores y uno escucha hoy día, y en esos minutos, que la gran crítica que hacen los parlamentarios, que no se escuchan porque incluso en las comisiones, tú ves las comisiones televisadas, se reduce el flujo de los parlamentarios. Muchos parlamentarios en la cafetería o en su oficina y bajan solamente por estar los timbres. Entonces, incluso miran cómo hay que votar de todos los partidos políticos y no están escuchando a quien está haciendo el informe, por ejemplo, que es fundamental porque son comisiones especializadas. Tremenda denuncia. No todos son de esas Corten el ring en este momento. No todos son de esas comisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, Fran presidía la comisión de mujeres. Ella, cuando leía el informe, leía ella el informe en la sala y el resto podrían que votar. Y el resto llegaban solamente a los timbres. Y eso ocurre en todas las comisiones. Y hay que mejorar la técnica legislativa desde el punto de vista de establecer sanciones o muchos parlamentarios en las cafeterías. Creo que hay que... Porque además el Parlamento tiene una sobrecarga, hay una cantidad enorme de proyectos de ley. Entonces, cuando aquí se plantea como urgencia un tema que, siendo importante, no hay otras sus prioridades que la gente pide, ¿no es cierto? Si uno fija todas las encuestas de opinión, todas, tener temas de seguridad, migración, salud, empleo, economía. Y no hay que ver la encuesta para saber eso. Claro, entonces creo que ahí uno... Bueno, pero esta facultad del Ejecutivo, por el modelo que tenemos de ley, digamos, que el Ejecutivo fija la urgencia, ¿no? Entonces hay que avalar al ritmo que tiene el presidente de la República. Y yo creo que esa es la diferencia. Pero desde el punto de vista legislativo, yo creo que hay que mejorar la técnica legislativa, escucharnos más. Yo estoy seguro que los que estamos acá tenemos diálogo, vivimos acá, nos respetamos, y eso es lo que hace, mejorar la calidad de la política. Y cuando la gente... Yo estuve ayer con una persona que fue a discutir el tema de las veterinarias. Me decía, habían 2 parlamentarios. Eran como 8 las organizaciones, habían 2 parlamentarios que estaban exponiendo el proyecto. Entonces, desde el punto de vista de la legislación respecto al control del tema de las veterinarias. Y esa sería una pésima opinión de esa comisión, de esas comisiones del Congreso como sesiona. Porque muchos salen, entran, entonces finalmente el que está interviniendo se siente tremendamente mal, se siente no respetado. Parece que la reforma al sistema político van a tener que mejorar la técnica legislativa de que y el tema es que cuando uno evalúa estas encuestas de opinión, el Congreso siempre, ya décadas, es uno de los que sale más mal evaluado por la población. Fíjate que una instancia más regional, el Consejo Regional, que yo estuve más de 20 años hasta noviembre, tiene un reglamento que establece para sesionar 5 consejeros. Son 28, 5. Y para votar 7. Y por lo tanto siempre tiene que haber quórum, porque si falla el quórum, se suspende. Entonces, ese consejero que va a salir se siente avergonzado porque tiene que suspender y se le emplaza. Uno debería tener similar técnica. No puede tener que no tenga un quórum para sesionar, distinto a votar. Y aquí eso es lo que uno debería mejorar en el Parlamento. Respecto a lo mismo, disculpa. No, para votar, no para sesionar. También no podemos empezar la sesión sin... Pero cuando se está debatiendo, muchos se nos cierra todo el rato. Estamos sin quórum, estamos sin quórum, vamos a cerrar las puertas. Eso. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Es importante cambiar el reglamento de las cámaras, no solamente en ese tema, sino que también, por ejemplo, en la Comisión de Ética. Es impresentable que sean los mismos incumbentes los que tengan que sancionar a otros diputados respecto a alguna falta. O sea, claramente la ciudadanía está pidiendo hace rato que existan órganos externos que fiscalicen el funcionamiento de los diputados y los senadores, porque esas comisiones de ética no funcionan. Y el problema es que crear ese órgano externo tendría que pasar por la mano de los Por supuesto, claro. Entonces es como que estamos entrampados de cierta manera para poder, como dices tú, cambiar ciertas cosas del reglamento, todos estos permisos que salen sin goce de sueldo. Ahora, pero esto es más o menos súper predecible. Cuando el profesor le decía en el colegio ya, autoevalúense, ahí llegaban las mejores notas. Bueno, es como las evaluaciones del servicio público. Entonces, cuando tienen que ganar los bonos también. Pero por supuesto, entonces si es predecible que si dejamos a los diputados y a los senadores definiendo su asistencia, su multa, su dieta parlamentaria, iba a pasar esto, ¿por qué no ocurre ese cambio? Ahora estamos en la oportunidad de renovarlo. Hay compromiso
de ustedes, que son los que están incumbentes de hacer ese cambio definitivo, las dietas, las sanciones, etcétera? Es el Frente Amplio el que inicia la discusión junto al actual presidente y el exministro Giorgio Jackson de la baja de la dieta. Fue el Congreso el único que se bajó la dieta. No bajamos a los subsecretarios, no se bajaron seremías, ministerio. Esa discusión yo creo que todavía está pendiente porque efectivamente hoy día Chile es un país desigual en donde el sueldo mínimo, que si bien subió históricamente, sigue sin satisfacer necesidades vitales. Está igual que el poder adquisitivo del 2018-2019, es el mismo. Entonces, de los 350 que pasamos a los 500, una cuestión inflacionaria. Exacto. Pero también creo en la responsabilidad y en que somos adultos. O sea, yo cuando asumí como parlamentaria, por supuesto que he faltado, he pedido un día sin goce de sueldo, pero uno también es adulto y se autorregula y entiende que esto es un trabajo al igual que otro, que tiene que llegar a la hora, que efectivamente nosotros no tenemos un horario de salida, porque depende de la comisión, pero sí tenemos un horario de llegada y tenemos que participar de nuestras comisiones, tenemos que participar de las comisiones investigadoras, tenemos que generar un trabajo territorial también. Pero eso también creo que habla de madurez de las personas y sobre todo de la responsabilidad que uno asume cuando representa al pueblo de Chile. Creo que también hay que, no solamente es una cuestión reglamentaria, sino de responsabilidad política, de que hoy día quienes estamos en el Congreso ganamos mucho más que el pueblo de Chile, que es un mínimo ir los 3 días a la semana y además hacer el trabajo territorial. Creo que es una cuestión también personal de responsabilidad y no solamente una cuestión reglamentaria. Lo que pasa, Francisca, es que a excepción tuya, nosotros los ciudadanos no vemos ese comportamiento en la gran mayoría. En la gran mayoría no lo vemos. Entonces, lamentablemente, como Chile es un país leguleyo, en el cual incluso hay que hacer una ley para que se recoja la caquita del perro en la esquina, porque hasta para eso tienen que legislar los diputados, necesitamos entonces un reglamento que los nuevos diputados y senadores tengan que cumplir ciertas normativas, porque esa madurez política de la que tú muy bien describes, no la tienen y los ciudadanos lo ven y por eso la Cámara de Diputados hoy día tiene los peores niveles y cifras de confianza de la gente. Yo solo quiero plantear que al menos en el distrito al cual yo represento, sin importar el color, creo que somos bastante responsables. O sea, creo que en general yo me topo con mis contrincantes o no de los distintos partidos siempre en la calle. Creo que el distrito 6, que es tan grande además. Creo que es el más grande. El más grande, de Quintero, Puchuncaví hasta San Esteban. Hay harto trabajo territorial. El reglamento de la Cámara, hay una comisión especial reglamentaria. Está bastante normado cuáles son algunas situaciones. Pueden mejorar, por supuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con la comisión de ética, porque efectivamente uno también genera lazos y afectos dentro de los trabajos. Este también es un trabajo. Entonces ahí yo sí te daría el punto, pero también creo que uno es adulto y como en cualquier trabajo, uno tiene que llegar a la hora, salir a la hora y ser responsable. Y eso es una cuestión de madurez y no solamente política, sino de responsabilidad con el trabajo que uno asume voluntariamente. Oye, y aprovechando que ustedes podrían ser los 4 electos en el escenario que les vaya bien a cada uno por sus partidos, hay el Fondo de la Reconstrucción que no se ha utilizado, tiene un gran problema que puede terminar perdiéndose ese fondo por no utilización e irse al FES. ¿Cuál va a ser la postura de usted en el caso de que esto se siga estirando o empujar como una bancada regionalista diciendo fondos que fueron asignados para la reconstrucción que no se ha hecho, que no se pierdan? O sea, nada contra el FES, pero el FES tiene otro monto, tiene otro objeto y la gente de la región siente que se le asignó un presupuesto, no se le distribuyó y está a punto de perderse. No sé es si primera vieron vez que pasa esto. Me recuerdo
Creo que tienen que hacer una norma sobre la norma para que eso no se termine perdiendo. Pero no es la primera vez que pasa esto. Pasó también con la reconstrucción del sitio patrimonial de diferentes estructuras donde habían alrededor de 1.000 millones de pesos y el alcalde no fue capaz de la época en Valparaíso de poder sacar los proyectos uno a uno y pudo recuperar algo así como menos del 30% de todo el monto que estaba destinado por el presidente Piñera asignado para ese objetivo. Y se devolvió. El dinero se perdió, podríamos decir, en manera de reconstrucción patrimonial. Hoy día, hace poco pasé ahí al barrio Puerto, donde en mi barrio, Plaza Chaurren, por ahí, que mi papá tenía marisquería frente al mercado Puerto y me encontré con la lamentable situación que viven hoy en día, de edificios quemados, que están todavía ahí en la buena de Dios, que no... Abandono. Que en el abandono total del barrio Puerto. Y es lamentable porque habían recursos, hay recursos, está la iniciativa, pero lamentablemente la poca efectividad, ejecutividad de los municipios también y de las autoridades no fueron capaces de poder establecer los montos hemos tenido alcalde acá en este panel y es chistoso porque siempre el alcalde como que manda la pelota para el Congreso, después los del Congreso mandan pelota acá para directamente fue responsabilidad del alcalde Jorge Char y él fue el responsable de que no se efectuaran la reconstrucción de varios edificios patrimoniales en Valparaíso que hoy día se están cayendo a pedazos. Él fue responsable directamente. El tema es más complejo porque si hubiese una ley especial para este caso puntual de la reconstrucción de Viña, el incendio de Viña Quilpué, ¿no es cierto? Y que ya el ministro ha sincerado la deuda que tiene con proveedores, el poco avance que ha existido, el Parlamento actuó oportunamente otorgando los recursos, pero la institucionalidad no da el ancho. En el MIMBO, en el MOP, en salud, todos los presupuestos finalmente... Porque DIPRES, la alerta es octubre. En octubre, cuando ya no te gastas, toma la plata del presupuesto y la reasigna a Tesoro Público. Claro. Y eso ocurre con todos los ministerios. Sí. Te tengo un dato, te leo un titular y continuamos. 8 ministerios, salió en la segunda. 8 ministerios han ejecutado apenas sobre el 50% del presupuesto del año 2025. Sí, y eso también le pasa a los gobiernos regionales. 3 semanas en noviembre. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Mientras no mejoremos la eficiencia de la ejecución presupuestaria, ahí también tiene mucho que decir la DIPRES, porque hay una situación súper concurrosa para autorizar el uso de los dineros, el proyecto que tiene que tomar razón de la Contraloría, licitaciones fallidas, etcétera, etcétera. Tiene un problema súper complejo el Estado y por lo tanto tú vas sobreendeudando al Estado, estás traspasando deuda al año siguiente de proyectos que se han iniciado, se han licitado, entonces finalmente el presupuesto libre es menor a lo que está aprobado. ¿Ya? Primero, fíjate en salud, hoy día el presupuesto de salud, que se viene haciendo un incremento muy menor. ¿Ya? Además el gobierno ya entregó instrucciones a los directores de hospitales y de los servicios de las deuda de los últimos 4 meses, patearla para el 2026. Por lo tanto, sea cual sea el gobierno, la gente va a pagar las consecuencias porque el próximo año vas a partir con un presupuesto financiado. Entonces, tenemos que mejorar la técnica del punto de ejecución presupuestaria y no se ha metido mano ahí. Y esto afecta, en el caso del Servio, el año pasado, el Servio devolvió más de 25.000 millones de pesos. El Servio, que tenía la principal responsabilidad, reconstruir Viña. Claro. Entonces, ¿cómo es posible de la ineficiencia de un servicio? Y eso ocurre en el país. Por lo tanto, ahí tenemos una tremenda brecha de hacernos cargo de qué forma mejoramos la eficiencia del gasto público. Y dos datos, hacer algo, Jaime, dos datos. Con la comisión investigadora se puede hacer, y se intentó hacer también por la reconstrucción, y han pasado meses, y la gente sigue esperando, y las construcciones han sido nefastas hasta el día de hoy. 2 datos. Salud va a crecer un 5,6%, educación un 2,2% y cultura un 11,3%. Yo quiero hablar de salud y ahí que está la diputada. Ojalá que la diputada no salga a campaña 2 días cuando estén las partidas de presupuesto, que el próximo miércoles la ministra. Porque mira, tenemos hoy día lo que acabo de señalar. Un sobreendeudamiento, ya se denunció que no hay pago de proveedores, de sociedades médicas y de las clínicas que se hizo atenciones quirúrgicas en las operaciones GES. Tenemos esta instrucción de patear deuda para el 2026 y tenemos proyectos paralizados que queremos saber ahora. Por ejemplo, aquí mismo que estamos en Marga Marga, ¿va a crear el gobierno autorizar los cargos médicos para el hospital biprovincial que debería abrirse a fin de año? No están creados. ¿Va a financiar el diseño de la geriátrica acá en Limache? ¿Va a financiar la compra de los terrenos Van Buren? ¿Va a financiar el caso bicomunal de Quintero? Son proyectos que los servicios han hecho la pega, están las prefactibilidades. Entonces, ojalá, diputada, se lo pido, que entiendo que el miércoles la comisión hay que preguntarle primero, ¿cómo va a sobrevivir esa autoridad? Recordemos lo siguiente, el hospital Van Buren, dado que aquí hay candidatos por el distrito 7, su gasto operacional al año son 55.000 millones. Correcto. Pero el Parlamento le aprobó 35.000, que es lo que claramente a mitad de año va a llegar a septiembre con... No tiene cómo operar y tiene que cerrar pabellones. Es un tema súper complejo. No puede operar a final de año. Así de sencillo el hospital Van Buren. ¿Vane?
tengo la impresión que todos estos procesos que tuvimos de cambio de constitución se pudieran haber evitado si hubiésemos cambiado la ley de presupuesto. Eso es lo primero que tengo que decir. No entiendo la poca importancia que se le da justamente, como tú dices, a la ejecución de los presupuestos, pero también a la administración de estos, cuando en un país tenemos necesidades básicas que no están satisfechas totalmente, como las listas de espera, como los temas de salud, de educación, de vivienda. Sin embargo, se está poniendo plata en otros que a lo mejor no tienen ese nivel de urgencia. Pueden ser importantes, pero no urgentes como lo que estamos viendo. Otra cosa que me parece que tenemos que reformar es la ley de presupuesto, hacer una reforma constitucional y cambiar la ley de presupuesto. Porque si no somos capaces de pagar la luz, el agua y el gas de mi casa, no me voy a comprar un televisor de 80.000 pulgadas y ni siquiera voy a tener luz para poder enchufarlo y que funcione. Me parece que es algo de sentido común que el ciudadano común no está entendiendo. La gente no entiende por qué estas listas de espera gigantes y hay presupuestos para otras cosas que además, como tú bien dices, ni siquiera se ejecutan. Entonces me parece que ahí tenemos otro desafío, el nuevo Congreso que va a asumir el próximo año. 300.000 personas en Chile en lista de espera en OGES y 40.000 en la región. Esa es lista de espera en OGES, que están esperando una intervención quirúrgica. En el país, 2 millones, más de 2,5 millones en lista de espera. Pero más de 36.000 a nivel país. 36.000 personas han muerto en lista de espera esperando que lo atiendan. No, y hay un tema que nos ha dicho mucha gente, que no solamente se mueren en lista, después te llaman cuando ya falleció, que es como la guinda del enojo. A los 6 meses que falleció lo llamamos a darle hora. Claro, pero sí se adjudicó, y que me parece muy bien, un tremendo proyecto de un super mega hiper aeropuerto que se está construyendo aquí a 15 años más, que me parece perfecto, pero no entiendo las prioridades. Si tenemos esa cantidad de gente esperando, que se está muriendo, ¿por qué estamos invirtiendo en otras cosas que podrían esperar? Fran, el aumento de cultura, ¿cómo? Quiero referirme a lo del FET. Yo fui parte de la comisión investigadora del incendio, fui parte también de la reconstrucción, y efectivamente escuchamos a muchas personas. Esta fue una situación terrible, en verdad, terrible. Estamos hablando de uno de los incendios más devastadores de los últimos años, en los cuales no había precedente. Lamentablemente, además, supimos que habían sido intencionales. Y creo que hay que hacer todo lo posible. La conversación con el Ejecutivo tiene que estar para que esa plata, más allá si se va al FES, si se va al Tesoro Público, creo que esa plata necesita ser ejecutada para lo que nosotros votamos, que es la reconstrucción. Si no lo hacen, el conducto regular es que se pierde. Efectivamente. O sea, se va al Tesoro Público y puede gastarse en otras cosas, pero creo que el espíritu de ese proyecto, que ojo, fue bastante transversal, no me recuerdo si todos votamos a favor o no, era una cantidad de plata importante. Pero ahí no creo que haya oposición en un proyecto así. No, yo tampoco creo. Que Republicanos y Frente Amplio estén en desacuerdo en que la plata de la reconstrucción vaya a la reconstrucción. No sé, de hecho hicimos algunas precisiones en otros proyectos respecto a eso mismo, pero creo que es importante, sobre todo pensando en los vecinos y las vecinas que lo siguen pasando mal. Lo siguen pasando mal, Viña, Quilpué. Creo que hay que hacer todo lo posible, todo lo constitucionalmente posible para que esa plata, más allá de que tenemos hasta octubre, o sea, estamos en octubre, ya sea una ley rápida, una ley miscelánea, lo que sea necesario para prorrogar ese proceso, creo que es importantísimo. Es importantísimo porque la deuda no solamente es de los parlamentarios o de un presidente, sino de un Estado que falla constantemente frente a desastres naturales, en que Chile es altamente vulnerable a los desastres naturales. Yo, después de la comisión investigadora de la reconstrucción, presenté un proyecto de ley que tenía que ver con cuidar el trabajo de las personas que viven eventos catastróficos. Muchas de las personas que nos decían, estoy sin pega porque tuve que faltar al trabajo, estoy sin pega y no me dan un crédito. La tragedia es mucho más grande solamente que perder tu casa, sino de cómo reconstruyes tu vida. Y en ese sentido, desde mi parte y desde esta diputación, vamos a hacer todo lo posible para que esa plata no se pierda, sino que se vaya a otra esfera que no corresponde. La gente necesita sus casas. Y como eso tienen que legislarlo urgentemente, y además paralelamente estábamos hablando de que hay mucho ausentismo en la Cámara, quizá puede
no quiero ser pájaro manobro, pero que eso no se apruebe por bajo quórum. Giancarlo, tú sabes que fui... Para que el compromiso sea para la gente. Tú sabes que fui bombero. El tema del incendio me atañe mucho. Tengo muchos conocidos en el Cuerpo Bombero Valparaíso. Y acá, lamentablemente, no se toma el foco como corresponde en materia de incendio, estas catástrofes. Esto fue un desastre, no fue una catástrofe, recordemos, catástrofe a nivel nacional, esto fue a nivel local. Fue un desastre natural. Intencional. Y acá hay que intentar, hay que modificar totalmente, radical el paisaje de Valparaíso y Viña del Mar. Aquí los que están a favor del medio ambiente me van a querer matar. Pero lamentablemente, nuestra región, nuestro distrito, Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, para tener el recaudo que deben tener estos desastres naturales en materia de incendio, porque lo que se vivió en el desastre de este incendio fue algo nunca antes visto en Valparaíso y en Chile, ¿ya? Esta tormenta de fuego que se llama de alguna forma, algunos lo llaman así, fue demasiado rápido y no se puede combatir en el momento. Lo que se puede hacer es prever, pero para eso hay que tener un plan maestro de 10 años. Eso es poco político. Ese trabajo no se está tomando ni siquiera desde ahora. O sea, ya estamos 10 años atrasados, ¿ya? Para empezar a poder trabajar en un plan maestro antiincendio en todo nuestro distrito para que no tengamos en 10 años más una catástrofe de esta envergadura. Mira, yo quiero hacerte un aporte que el 2014 ocurrió un brutal incendio en Valparaíso, se quemaron 3.000 viviendas. La ministra, la presidenta Bachelet, la que administraba el país, la ministra en la época dictó una norma para establecer el incendio como un factor de riesgo. Y eso significaba que los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes reguladores, se incorporaban a la variable de riesgo. No hay un municipio de la región, y muy poco en el país, que incorporaron en sus reguladores la variable de riesgo. ¿Y por qué es importante? Porque de esa forma, aquel que construye sabe qué lugar para tener permiso. Posteriormente, se incorporó, en este caso en la región de Valparaíso, después del incendio de Viña del Mar, se incorporó en el caso de los instrumentos de ordenamiento territorial. La región no tiene en los instrumentos superiores tampoco esta variable. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es clave las condiciones de habitabilidad que te fija la autoridad. Entonces, si yo me instalo y nadie me dice que yo no puedo vivir allí porque está determinada que fue factor de riesgo, entonces también es corresponsabilidad de las autoridades todas, regionales, provinciales, porque se creó una institucionalidad que se hiciera cargo de los planes de riesgo y acciones para enfrentar. Entonces, normativa tenemos. Hay normativa. Lo que pasa es que no hemos aprendido de las desgracias para implementarlas. Segundo, también ocurrió en el 2010 cuando ocurrió el tsunami y murió mucha gente. También se incorporó otra ministra, se incorporó los instrumentos de ordenamiento, la variable de riesgo por tsunami. Hay un solo municipio que tiene incorporado en su regulación. Y por último, este incendio brutal que afectó Viña y Quilpué, se actó un fenómeno nuevo, que son las pavesas. Antiguamente tú hacías un cortafuego 50 metros, ¿ya? Y estaba resuelto, tú minimizabas el riesgo. Pero cuando la pavesa se traslada a kilómetros, no tienes cómo enfrentarlo. Entonces tenemos que dimensionar estos nuevos riesgos para ver de qué forma planificamos la ciudad, los territorios, dónde instalamos, dónde reubicamos familias, que son decisiones difíciles, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Que son decisiones difíciles, nadie quiere que lo desarraiguen. Pero ¿qué ocurre hoy día mismo aquí cerca? La gente se instaló en los mismos sectores que fueron quemados y vamos a tener en un futuro personas nuevamente fallecidas o con destruidas sus vidas. Pero ahí la fiscalización es muy importante, puesto que habían planes de seguridad que no estaban actualizados. Recordémoslo, había municipios que tenían los planes totalmente desactualizados de emergencia, eran copy-paste algunos y que estábamos en nada. Hoy día, para que tengan una idea, en Valparaíso se desmalezan 3.000 hectáreas, ¿ya? Para prevenir esto habría que alrededor de 12.000 para prevenir incendios. Para que tengan una idea, este tipo de incendio. Este incendio fue de sexta generación, por eso les digo que fue algo nunca antes visto. Algo nunca antes visto. Y estamos muy propensos a que pase de nuevo. Si eso es lo lamentable. Pero disculpa, lo peor de todo es que en estos 4 años se han entregado 45 viviendas. Sí. O sea, si nosotros hacemos un cálculo doloroso, estaríamos demorándonos 80 años en entregar todas las viviendas que se quemaron. Entonces, tú bien dices, hay que ponerse de acuerdo. ¿Contaste la de Farcas? que también aportó. Somos capaces de ponernos de acuerdo, tomando en cuenta lo rápido que esta gente necesita que se le solucionen los problemas. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Y eso es un tema de voluntad.
Aquí las cosas no se cumplen porque falta voluntad, por esto del adversarismo y de la polarización. Y Vanessa, y te doy la palabra a ti, porque muchos dicen, no, la reforma a pensiones se demoró 10 años porque no había entendimiento político por las posturas, por la ideología, que se puede entender. Pero cuando hay un tema de emergencia, ¿qué discusión podría haber que nos impida ejecutar? Y ahí ya entra entre la incompetencia, Yo creo que más incompetencia que otra cosa. Así y el adversarismo o qué nombre le ponemos, pero la gente dice, aquí no pueden haber oficialismo. Una de las conclusiones que sacó la comisión investigadora tiene que ver con una capacidad estrecha del Estado de enfrentar estos procesos, primero que todo, del Estado de Chile, para llegar a lo que finalmente estamos hablando de que personas no vivan cerca de zonas inundables, por ejemplo. En San Felipe hay una toma, por ejemplo, que está en una zona inundable. Esa toma tiene que erradicarse no porque sea solo una toma, sino porque es una zona inundable. No puede vivir un ser humano ahí. Pero también quería, y muy cortito, plantearlo, el diputado Diego Ibáñez, candidato a senador, ha planteado una ley desde hace su primer periodo, que se llama la Ley de Incendio, que fue bastante cercenada en la Cámara de Diputados, pero que hoy día está en el Senado, y que viene a resolver un montón de cuestiones que no teníamos claro. Por ejemplo, cómo la autoridad pública entra a un sitio privado abandonado para desmalezar. Eso hoy día no se puede hacer. Hay un montón de sitios eriazos en Valparaíso, en muchos lados, en donde tienen que ver con un privado que dejó a la buena de Dios y que están propensos a quemarse. Yo creo que invito a nuestro Senado a apurar la tramitación de la Ley de Incendio. La Ley de Incendio es una ley que es necesaria y que hoy día está trabada en el Senado, y es importante que avancemos porque efectivamente, para quienes, no sé si la palabra es creencia, pero efectivamente el cambio climático avanza y tenemos que adaptarnos, y dentro de las posibilidades que puedan pasar respecto al cambio climático tienen que ver con los incendios, tienen que ver con el clima, la sequía, etcétera. Entonces, efectivamente creo que invito al Senado a avanzar en una ley de incendio estructural para Chile. Sí, lo que pasa es que Ibáñez y Diego, que lo conozco, él hizo una propuesta de ley que después de un incendio, exactamente, que partió allá en los altos de Valparaíso, tipificando un poco aquel que genera un incendio intencional para darle uso al terreno, al suelo. Por el tema inmobiliario. Claro. Entonces, esa ley tiene un nombre y apellido, fundamentalmente aquellos que especulan antes del incendio, que es fácil, porque como tú tienes una serie de árboles que tienes que reponer de acuerdo a la ley de bosque, depende el tipo de árbol, entonces pensando en eso, hace una ley con una carga desde el punto de vista de alguien que se está beneficiando, pero no resuelve el problema general. No, y me parece perfecto que haya iniciativa de diputados y senadores con leyes preventivas, digamos. Me parece muy bien, y ojalá que se discutan y ojalá que se aprueben si van a venir a ayudar y a prevenir estos incendios. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con la gente que hoy día no se le ha dado el resultado? No se le ha entregado una solución después de 4 años. Gente que sigue viviendo en rucos, en carpas, que sigue en lugares que son peligrosos. Ese es, yo creo, el principal dolor que hoy tiene nuestro distrito, Viña del Mar, Quilpué. Oye, pasando a otro tema para que también la gente los vaya conociendo en otras posturas, respuestas cortas a cada uno. Secreto bancario, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Apertura el secreto bancario? Claro, apertura eso es lo que está. El secreto bancario, el que nada hace, nada teme. Fin de la discusión, sobre todo porque necesitamos buscar la ruta del dinero. Ya sabemos, mucho rato se dijo, no, el narcotráfico no usa cuentas bancarias, y sí la usa. Sí la usa, sí, lo hemos visto, se ha comprobado a través de noticias, y sí, apertura el secreto bancario, por supuesto, tal como lo dice mi candidata Yantes Jara. Vanessa. Apertura el secreto bancario, es necesario saber quiénes son los cabecillas de las bandas. Como lo dice nuestro candidato también, Franco Parisi, apertura el secreto bancario. Manuel. No me cierro a discutir el tema, pero me quedo con la aprensión que hizo el exdirector del Presupuesto Interno, Javier Echeverri, respecto al uso. Entonces, si fortalecemos la institucionalidad que va a administrar el dato, yo no me cierro al debate. Pero si tú lo dejas abierto a que exista la institucionalidad política de persecución o de infiltraciones, hay que ser súper cuidadoso. Pero no me cierro al debate. Pero ojo con lo que dijo el mismo director del Presupuesto Interno, exdirector. Que debía Jaime.
No. Tengo una deuda. Sí, tenían un poquito de deuda. No, yo no estoy de acuerdo con la apertura universal, sí con la agilización del trámite judicial. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a decir hoy día? ¿Qué es lo que parece? Pero hay que agilizarlo de mejor forma. O sea, de votar hoy día votaría en contra. Votaría en contra universalmente el secreto bancario. Creo que es un bien privado que no debiese perjudicarse ni, como dice, la filtración de datos, de lo que uno hace con su dinero es cosa de cada uno. Pero sí debiese agilizarse cuando hay una orden judicial, debe ser más rápido. Como en muchos casos también de poder perseguir, obviamente la ruta del dinero es importante, pero cuando hay una orden judicial y cuando hay también una seña de que puede haber alguna malversación o algo por el estilo. Lo digo por la discrecionalidad que a veces puede prestarse. Claro. No solamente esto, pasa las contribuciones. Recuerda que se ha revelado que había un factor discrecional con pago de contribuciones. Entonces, en la medida que tú fortalezcas, incluso penalices la filtración de un dato, pues no me cierro el debate, pero tenemos que hablar con mecanismos de control interno. Pero ahí, por ejemplo, uno presenta una ley en Chile. Yo presenté hace muy poco una ley que se llamaba, no es así el nombre, pero se llama BIF y armas. BIF y armas. O sea que una persona que está acusada de violencia intrafamiliar no puede aportar un arma. Exceptuando persona, tenencia ¿acusada o sentenciada? En proceso de. Con medidas cautelares. Con medidas cautelares, por ejemplo. Tenencia de armas. Tenencia de armas. Por supuesto, si trabaja con esa arma, hay excepcionalidades, etcétera, porque nadie quiere ver. Claro. Es que Carabineros tiene. Procedimiento interno. Son los que tienen mejores procedimientos de las Fuerzas Armadas. Ellos dejan su arma de servicio guardada. Se me cercenó ese proyecto en la Comisión de Familia. No, que íbamos a dejar sin trabajo a la gente. Nosotros solamente estábamos diciendo que tener un arma en contextos de violencia intrafamiliar es hay más riesgo. Hay un factor de riesgo. Me lo destrozaron en la Comisión de Familia. ¿Sabes lo que pasó en la sala? Aprobado unánimemente. Y además, tienes la posibilidad cuando un proyecto, quizás algo no te gusta, mejorarlo. Pero yo creo que ahí por ejemplo, se pega un poco el sentido común. Con lo que planteo, porque ustedes no se cierran, me parece adecuado al secreto bancario. Pero ahí está la posibilidad de uno indicar, oye, si uno va a comisiones, mujer o recursos hídricos, pero igual yo puedo ir a otras comisiones a poner puntos que me interesan o a sacar puntos que creo que son nocivos. Entonces, están las posibilidades siempre de mejorar los proyectos de ley. Y creo que eso es bueno. Y yo creo que también para dar al segmento de partidos que están en contra de esto, yo he visto las posturas y básicamente el miedo a que pase lo que pase con las causas penales, judiciales, que hemos visto que llega a Canal 13 antes que a las partes, una cuestión impresentable. Entonces ahí después decir, bueno, después va a estar la cuenta corriente de todo en Twitter. Pero ¿qué tanto te van a encontrar lo que comí en Pedidos Ya? Pero no fue la misma Carol Cariola, era la que se oponía. Pero a la Carol Cariola no le pidieron que abriera las cuentas, eso nunca fue. Ella lo negó. Ella se negó. Es que nunca le pidieron que abriera su cuenta. Había un oficio ella en la causa. salió a desmentir aquello. En eso quedé yo. Vanessa sabes. Bueno, estuvo en los medios, pero yo creo que a nadie le gustaría que tuviera su cuenta del Banco Estado abierta. A mí me da lo mismo, la verdad, no tengo nada que ocultar. Es que yo también creo que el que nada hace, nada teme. Efectivamente, qué vergüenza que alguien le vea que pediste una hamburguesa a las 2 de la mañana. Quizás que eso es lo que más uno podría aparte sentir. Que para poder solicitar y oficiar a un tribunal que se abran las cuentas tiene que haber un procedimiento, ¿cierto? O sea, primero que todo. Abramos o no abramos, pero eso es esto tiene que ser un procedimiento bien hecho. El problema que es cuando se pide apertura del secreto bancario, que no sea universal y que sea en base a una orden judicial. Sí, lo que pasa es que ustedes lo plantean de una forma en que se entiende, no ustedes dos, sino que en los sectores a los cuales representan, de una forma en los cuales se entiende como que no quieren que se sepa. Quizás la forma y no el fondo. No, quizás debe ser la forma, porque yo no he escuchado a nadie. Y no es pasivo. Mucho borgón y en el rincón de la guitarra puede ser. Claro, ahí aprovechando de pasar el dato que no Oye, hablando de deuda, nos pueden aportar la gente que nos está viendo nuestras campañas. Ahora a través de cervel.cl usted ingresa, busca su distrito, busca si quiere diputado, a su candidato y le puede aportar desde lucas, en mi caso
todo me sirve, así que lo invito a entrar. Oye, y ese estoy igual que Vanessa, todo me sirve, 1 luquita, 2 luquitas, todo. Aquí yo creo que compartimos todo eso acá, no es patrimonio de ustedes eso, que todo sirve. Es que a lo mejor hay candidatos que tienen pudor distinto y no quieren solicitar Pero ese apoyo. es el conducto regular, ¿eh? Cervel, usted elige el candidato que quiere aportarle y esa es la forma correcta de hacerlo, no hacerlo. Transparente, por supuesto. Y además queda transparentado. Oye, yo les dije y les prometí que se iba a pasar volando y dicho y eso, se pasó volando y teníamos un par de temas más, pero por lo menos hubo varias posturas de varios temas distintos, la gente los escuchó debatir con un diálogo respetuoso entre todos los segmentos, más allá de que hay posturas que son totalmente distintas y es válido y eso es parte de la democracia, así que les quiero dejar el minuto final. Vanessa, a la cámara, puedes decir lo que quieras. Bueno, primero antes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vanessa Ferrer Radovich, soy publicista, magíster en gestión de calidad, egresada de Derecho, procuradora judicial desde el año 2019 y trabajo en causas de familia, principalmente en temas de crianza compartida, falsas denuncias y el reconocimiento de la alienación parental como una práctica de violencia intrafamiliar y vulneración. Mi lucha siempre ha sido la infancia. Voy por el Distrito 7 y yo espero que usted me conozca, se informe. Si usted quiere realmente buscar gente nueva, competente, que tiene la capacidad y que lo que le importa es una lucha tan importante como la infancia, búsqueme en mis redes sociales y lo invito a votar por esta candidata el 16 de noviembre. Muchas gracias, Vanessa Ferrer, candidata a diputada por el Distrito 7 del Partido de la Gente. Diputada, su minuto también a la Cámara. Cuando llegué al Congreso tenía clara cuáles eran las prioridades. 1, el derecho humano al agua. 2, una vida libre de violencia, seguridad en nuestros barrios, pero sobre todo que la política tiene que servir para algo. Tiene que ser para la gente. Estamos aburridos de que pasen cosas en el Congreso que no satisfagan las necesidades de los y las ciudadanas. Nosotros llevamos 4 años, creo que no hemos prometido cosas mágicas y por eso nuestro eslogan, que es bello, es cumplir. Llevamos 4 años con más de 1000 oficios de fiscalización, siendo una diputada de gobierno. No me ha temblado la mano para decirle a los poderosos, ni tampoco al Ejecutivo cuando están mal, pero sobre todo creo que hemos tenido una diputación con activa escucha, con escucha activa, con generar sobre todo una co-legislación con la ciudadanía, porque efectivamente eso es lo que es la representación popular, que entre el pueblo a el Congreso. Francisca Bello, candidata y actual diputada por el Distrito 6, muchas gracias. Manuel Millones, ahí tienes tu minuto a la Cámara. Mi nombre es Manuel Millones, fui consejero regional por muchos años, vivo en Quillota, padre de 3 hijos, casado, felizmente casado. Con la labor de consejero regional, muchas obras que hoy día disfruta la comunidad aprobé o impulsé. Por lo tanto, vivo acá, la gente me conoce. Tengo prioridades que es las que usted siente el día de hoy, de seguridad, del control migratorio, bienestar de las personas mayores, la protección de la niñez, el tema también del animalismo. Son las áreas que yo quiero preocuparme. Vivo en la región y espero que la comunidad me respalde. Quiero representarlo en el Congreso Nacional. K88. Muchas gracias, Manuel, ahí por tu minuto a la Cámara. Y del Partido Nacional Libertario, Jaime Morales, también tu minuto final a la Cámara. Soy Jaime Morales del Distrito 7, nacido y criado en Valparaíso, hoy día representando al Partido Nacional Libertario. No había ninguna duda que el gobierno de Gabriel Boric iba a dejar 0 pesos en las arcas fiscales, sobre todo en la glosa republicana que se ha mencionado últimamente. Desde el Partido Nacional Libertario vamos a fiscalizar que cada peso que se haya ido por mal uso, vamos a buscar la sentencia y el juicio que corresponde a cada uno de los actores. Ese es nuestro compromiso de Nacional Libertario, del gobierno de Johannes Kaiser y también de nosotros como parlamentarios. Fiscalización exhaustiva del Estado para que el dinero y los recursos lleguen al ciudadano en las materias que usted la adolecen. Seguridad, economía, vivienda, transporte y salud. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a los 4 aquí. 4 candidatos presidenciales. Janet Jara, me imagino. Janet Jara. Franco Parisi. José Antonio Kast. Y Johannes Kaiser. Mira, representado aquí 4 candidatos presidenciales y eso es lo bonito de Marga Marga TV, distintas opiniones y que puedan respetarse y entregar a la opinión para que la gente evalúe conforme y haga una buena representación que
yo creo que falta nos hace, sobre todo en la quinta región. Así que muchísimas gracias, nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, un aplauso.